Lo contrario de amigo debería ser enamigo y sin embargo es enemigo. De la misma forma, el contrario de apto debería ser inapto y sin embargo es inepto. Por otra parte, el que no tiene barba debería ser imbarbe, sin embargo es imberbe. Y parece lógico que el contrario de fácil sea difácil, pero se dice difícil. Por supuesto, la pregunta es, ¿por qué todos estos cambios? Se trata del fenómeno de la apofonía, que podemos definir brevemente como el fenómeno por el que el timbre de una vocal breve cambia según el contexto fónico, por ejemplo, al añadir un prefijo a una raíz. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en apto, no inapto, sino inepto. A la raíz original con a, apto, se le añade un prefijo y ahora esa a original ha cambiado, en este caso, a e, inepto. Y esto tiene su explicación en la gramática histórica y nos remontamos hasta el protoindoeuropeo, cuyo acento, según postulan los lingüistas, era musical y móvil, dicho de otra forma, melódico y libre. Y este acento musical y móvil originario se conservaba todavía incluso en griego antiguo. Por poner un ejemplo, tenemos pragma, genitivo singular, pragmatos, genitivo plural, pragmaton. Vemos no solo que entre pragmatos y pragmaton cambia el acento de lugar, es móvil, sino que también vemos el acento circunflejo en pragma, el acento agudo en pragmatos. Cada uno de esos acentos representaba un tono distinto. Este acento originario, musical y móvil, en época preliteraria, dentro de la península itálica, había cambiado, había pasado a ser de intensidad y fijo. Es decir, ya no es musical, ya no es melódico, sino simplemente de intensidad. Marca cuál es la sílaba más intensa, la sílaba tónica, y además ya no era móvil, ya no era libre, sino que era fijo. Estaba siempre en la sílaba inicial. Entonces, por poner un ejemplo meramente ilustrativo, lo que en latín clásico será amicus, en un latín preliterario habría sido amicus, y luego, si a amicus le ponemos un prefijo, sería algo así como inamicus. Y aquí es precisamente donde y cuando entra en juego la apofonía. Este inamicus pasa a inimicus. La explicación de esto es que este acento de la primera sílaba sería tan fuerte que las siguientes vocales llegaban a perder fuerza articulatoria y así llegaban a cambiar de timbre. Entonces esa A, inamicus, pasaba a I, inimicus. Esto, por cierto, es bastante similar a lo que ocurre con las vocales átonas en inglés, que independientemente de su escritura suelen reducirse a schwa o a e. Entonces, en esta época preliteraria, a causa del acento de intensidad en la sílaba inicial, tenemos la apofonía, el cambio de timbre, y una vez cambiado el timbre, ya ese timbre permanece cuando en latín se establece el sistema acentual que cumple la regla de la penúltima sílaba. En este caso, como la penúltima sílaba es larga, el acento va ahí. De modo que tenemos época preliteraria inimicus, ahora ya época literaria, el acento ya no va siempre en la primera sílaba fijo, sino que sigue la regla de la penúltima sílaba y como esa i en la penúltima sílaba es larga, lleva el acento y por tanto inimicus. Entonces esa es, de forma bastante simplificada, la explicación lingüística de la apofonía. Entendida esta teoría, vamos a ver ejemplos en latín. El primero ya lo conocemos, amicus, con el prefijo in, que significa no, es inimicus. También conocemos el segundo, aptus, el que no es aptus es ineptus. Un ejemplo nuevo, arma, el que no tiene armas es inermis, y parecido, ars, es decir, arte, el que no tiene arte, por así decirlo, es iners, de donde viene el español inerte, que ya significa más bien otra cosa. El que no tiene arte es el que no tiene habilidad, es el que no actúa. Ya hemos visto, el que no tiene barba es imberbis y derivado de cantus, de lo que habría sido ad cantus, acentus, de donde viene el español acento. Tenemos el verbo capio, que es coger,
y con esa misma raíz y añadiéndole el preverbio re, que significa volver a, otra vez, tenemos recupero. Al fin y al cabo, recuperar es volver a coger lo que tenías. Conocemos ya el ejemplo facilis difficilis y con la misma raíz tenemos de factus perfectus. El sufijo per aquí significa completamente, por lo que algo perfecto etimológicamente es algo que está completamente hecho. Y luego de salsus vemos claramente la raíz de sal. Lo que no tiene sal es insulsus, que en español ya no significa tanto eso, sino que es más metafórico. Algo que no tiene sal en el sentido de que es aburrido. Para decir que no tiene sal decimos más bien soso, que por supuesto también está relacionado con esta raíz. Si la palabra es patrimonial, ha evolucionado desde el latín hasta el castellano, la vocal que teníamos en latín sigue evolucionando de forma totalmente normal según la cronología relativa, de modo que de un supuesto latín preliterario inamicus, inimicus, literario inimicus, vemos ahí esa I breve procedente de A breve y sabemos que I breve pasa al español E, por eso enemigo. Esta es una palabra que aparece desde los primeros textos castellanos, es una palabra totalmente patrimonial. Por el contrario, si la palabra es un cultismo, va a conservar la vocal latina, la vocal no va a seguir evolucionando según la evolución natural del castellano. Entonces, del latín insulsus, a esa U breve del latín le corresponde una O. Deberíamos haber tenido insolso, en cambio no, tenemos insulso, conservando el timbre de la U porque no se trata de una palabra patrimonial. Hasta donde yo he podido investigar, esta palabra aparece por primera vez en el siglo XV.